Hay temas como la inseguridad y uno pensaría que este iba a ocupar el centro de la campaña electoral, pero ojo, no, ahí está la economía. En los últimos días lo que hemos visto son discusiones en torno a la situación, la perspectiva y los proyectos económicos. Por ejemplo, la confrontación respecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero también sobre inversión, sobre empleo precario y quizá la pregunta clave que habría que hacerle a los candidatos, de hecho ya se las están haciendo distintas organizaciones, y es ¿y cuál es la meta de crecimiento que proponen para este país y cómo la van a poder alcanzar? Vamos a tratar de responderla justo con una de las organizaciones que ha impulsado esta pregunta, a la cual le vamos a preguntar junto con un representante de Morena, que ayer también presentó que sería el secretario de Hacienda de López Obrador en caso de ganar, Carlos Ursúa, el proyecto económico de ese partido. Estamos en Opiniones Encontradas, soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a hacer un corte rápido para ver algunos datos de contexto y regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La inseguridad y la corrupción son dos de los temas que más preocupan a la ciudadanía en este proceso electoral, pero también la economía por los choques externos que pueden enfrentar el país en el comercio o problemas internos como el empleo precario, la pérdida de poder adquisitivo o las pensiones. En 2018, el país debe buscar mecanismos de política económica y social que le permitan superar los obstáculos que han detenido su crecimiento o impedido el desarrollo a tasas que requieren la población. Los candidatos presentan sus programas económicos, tanto como las cúpulas empresariales y organizaciones de la sociedad civil, con agendas que incluyen temas como la precarización del empleo en un país en que el 57% de su población se encuentra en la informalidad o de concentración del ingreso, entre otras, porque 52 millones de personas ocupadas, solo 531,000 tienen ingresos superiores a 10 salarios mínimos. Desde la industria, se pide reducir la quiebra de empresas y eliminar trabas regulatorias, pero también reducir la pobreza y la insuficiencia de producción de alimentos interna. Asimismo, los organismos financieros internacionales recomiendan privilegiar la inversión como infraestructura, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto. Para todos la pregunta a responder es, ¿cuál será la meta de crecimiento y cómo la conseguirán? El Fondo Monetario Internacional mantuvo estable su perspectiva de crecimiento económico para México de 2.3% en 2018 y de 3% para 2019, según su reporte de perspectivas económicas mundiales. Con el fin de que la economía mexicana mejore, el Fondo Monetario Internacional mencionó que se debe dar prioridad a las iniciativas que eliminen limitaciones a las inversiones. Carlos Ursúa presentó el plan económico de la coalición Juntos Haremos Historia y dijo que quieren hacerles entender a todos de estos fondos de inversión que todo va a estar bien, que somos muy prudentes, que podemos cambiar cosas, pero en el asunto básico de la política pública somos inclusive más, si no conservadores, somos más cuidadosos que otros partidos, destacó. Algunas de las políticas económicas básicas de la coalición, agregó, serán respeto a la autonomía del Banco de México, libre flotación del peso, no déficit primarios, ISR e IVA sin cambio, excepto en la frontera, apoyo al TLCAN y el TPP, disciplina presupuestal y huellas digitales. El candidato presidencial Ricardo Anaya advirtió que la oposición de Andrés Manuel López Obrador al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México lo pinta de cuerpo entero, lo hace ver como un político retrógrado que se opone a la inversión y que no confía en los empresarios. Agregó que la coalición que encabeza ha propuesto un ingreso básico universal de unos 1,500 pesos a todos los ciudadanos para crear una red de seguridad social. José Antonio Meade destaca entre sus propuestas económicas que quien tenga seguro popular se puede atender en cualquier hospital del sistema de salud público, como el IMSS o el ISSSTE o el que sea, dijo el precandidato. Así como garantizar a las mujeres mexicanas el ejercicio pleno de sus derechos y libertades como una condición indispensable para lograr crecimiento económico y de desarrollo cultural y social de nuestro país. Con opiniones encontradas y sí, la economía. La economía está siendo uno de los temas centrales de esta campaña electoral. Uno hubiera pensado que se habría impuesto sobre ella la inseguridad, incluso el tema de la corrupción, pero ahí está la economía que en los últimos días ha dado lugar a confrontaciones, ha dado lugar a discusiones importantes, por ejemplo, la del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
Y quizá una pregunta clave que tendríamos que estarle haciendo a todos los candidatos es ¿y cuál va a ser su meta de crecimiento y cómo alcanzarla después de casi 3 décadas de crecimientos magros, insuficientes para lo que necesita el crecimiento demográfico de este país? Me da mucho gusto, José Luis de la Cruz, que estés con nosotros, presidente del IDIC. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Un placer. Además, le cuento, lo invitamos porque además el IDIC acaba de presentar su agenda mínima de preguntas, de cuestiones, de temas, de retos que presentan o van a presentar a los candidatos presidenciales. Efectivamente, hace unos días esa fue la tarea que nos dimos. Así es. Y Vidal Arenas, usted ya lo conoce también, diputado de Morena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y entre otras cosas, le vamos a preguntar porque ayer el designado, o el que sería el secretario de Hacienda de López Obrador, en caso de que ganara la presidencia, presentó también el plan económico de Morena. Si quieres, arrancamos contigo, José Luis, y de entrada me parece que la pregunta es, y debo de reconocerlo, esta es una pregunta que no era mía, se la copié al proyecto del IDIC. ¿Cuál es la meta de crecimiento y cómo alcanzarla en este país? Bueno, yo creo que lo indicaba Bill Clinton hace muchos años, ¿no? Es la economía. Estúpidos. Que la traducción es como tonto, ¿no? Del inglés, en el sentido de que el gran rezago que tenemos es crecimiento económico. El 2,5% no nos alcanza. Nosotros pensamos que es 5% la meta. ¿Por qué? Hoy, al ritmo de crecimiento que tenemos, tardaremos 48 años en duplicar el PIB per cápita. ¿Esto por qué es importante? Hoy México, en términos de PIB, es la economía 15 del mundo, pero en términos per cápita es la 70. Entonces, además, la diferencia con nuestros principales socios comerciales, pues básicamente es de 5-1. Entonces, duplicarlo ni siquiera nos alcanza para. Entonces, al ritmo de 2,5 no es suficiente. Esto, además de la distribución de la riqueza que debe de mejorar. Y aquí el punto que nosotros planteamos es, necesitamos esa meta de 5% de crecimiento, pero con generación de empleo mejor remunerado. Ya se mencionaba en la introducción. Hoy en México hay menos de 500,000 personas que ganan más de 10 salarios mínimos. Ese dato lo leí y quería corroborarlo porque la verdad es que no lo creía. O sea, solamente 500,000 de mexicanos tienen un sueldo por encima de 10 salarios mínimos. ¿Esto qué significa? Más de 27,000 pesos al mes de 52 millones de personas ocupadas, menos del 1% del total. Pero si lo agregas a quien gana más de 5 salarios mínimos, apenas es el 6% de la población ocupada. ¿Esto qué implica? El problema de distribución de la riqueza no lo vas a mejorar con gasto público, con subsidios, con becas, con transferencias, porque el problema está en el mercado laboral. ¿Y cómo mejorarlo? Desde nuestro punto de vista, solo a través de proyectos productivos, solo a través de empresas, desde micronegocios hasta grandes empresas. Y ahí está la fórmula de crecer con equidad, a través de empleo, y eso lo que implica es mejorar el sistema productivo. La verdad es que es un dilema que nos ha acompañado ya varias décadas: crecimiento económico insuficiente, concentración de la riqueza, reparto, distribución, etcétera. Ayer Carlos Ursúa presentó su proyecto. Pues sí, y bien, yo estoy en Morena, creo que el proyecto de Morena es el único que se ha detallado, es el único que viene acompañado pues de un conjunto de economistas sólidos que se preocupa por muchos de los temas que se tocan en el documento del que habla José Luis, que tiene que ver con nueva política industrial, que tiene que ver con creación de empleo de calidad, con sí tener una política comercial más pragmática con respecto al mundo. El documento presentan esta contradicción que hay del TPP y el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, una acción del gasto público enfocado a mayor inversión. En inversión tenemos unas inversiones pues más bajas de la historia de inversión pública, 1.7 del PIB más o menos. Sí, sí, es una inversión similares muy, a la de la muy guerra. Sí. Y generamos empleo formal de muy baja calidad. Ahora, estas cifras que habla el gobierno o son empleos formales que se formalizaron o son empleos que se crean en sectores de servicios de muy, muy baja calidad. Ahora, lo que yo vi ayer y lo que leí del acto de Ursúa es que fue sobre todo a dar un mensaje
a los inversionistas. Fue a decirles con toda claridad, oigan, no se equivoquen, los asuntos básicos de política económica no los vamos a tocar, vamos a ser muy conservadores. Y usó la palabra hasta conservador, incluso más que los otros partidos. Bueno, sí, en el tema, o sea, le fue a hablar a los en el tema de inversión. Banco de México, en donde ahí tendríamos que tener, y sería bueno tener una discusión, de que el Banco de México también tuviera un mandato de crecimiento, no solo de estabilidad. Mientras no lo tenga, bueno, habrá independencia y será efectivamente lo que se decida. Tendrá que haber solidez en finanzas públicas. Durante esta administración, pues la deuda pública como proporción del PIB, pues casi se duplicó. Sí. O no se duplicó, pero creció de 35% del PIB a 46% del PIB, del 56% del PIB, más o menos durante esta administración. Y además la deuda es mayor que el gasto en la inversión. Esto es muy claro en este presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer cosas distintas en política económica. Estos resultados de tan bajo crecimiento en los últimos años es por un modelo que simplemente cree que con la sola apertura comercial se va a generar crecimiento económico sin que haya un esfuerzo para... O sea, el mismo modelo de los últimos 30 años. Pues sí, y que México es el gran ejemplo del mundo de apertura comercial sin crecimiento, porque no hemos fomentado innovación, no hemos fomentado absorción de tecnología, no hemos tenido política industrial, no hemos reducido los trámites para las empresas, no hemos formado capital humano. Hay muchas cosas que no hemos hecho y por eso no hay crecimiento. A ver, desde tu punto de vista, tú que traes ya una agenda de 13 preguntas, 13 retos para todos los candidatos, ¿estás viendo un modelo económico alternativo al de los últimos 30 años? Bueno, yo creo que ese elemento que además ha estado presente en quienes hemos planteado el modelo actual no está funcionando y no es por problema de implementación, sino es por problema de concepción. Ya no obedece a las circunstancias de México, ni siquiera ya obedece a las circunstancias este globales. Modelo exportador que pone sobre la mesa Vidal. Lo habíamos platicado hace algunas semanas. Además te está cambiando, o sea, la guerra China de Estados Unidos te modifica el esquema, el acuerdo transpacífico. La crisis de 2008, ¿no? Cambia muchas cosas que crees que sabías. No Entonces, ¿cuál es el punto aquí? De momento nosotros no alcanzamos a percibir una contrapropuesta de modelo económico, es decir... ninguno. Me parece que lo que estamos observando son elementos que son positivos, pero que todavía no me cuentan una historia de cómo se va a transversalizar los esfuerzos, por ejemplo, cómo la educación de mayor calidad va a ayudar a la parte industrial, cómo el sector energético va a reactivar, por ejemplo, también esa parte industrial, la inversión pública, cómo se va a coordinar, porque ahí es bien importante, con la inversión privada. Hoy, para dejarlo muy en claro, lo mencionaba muy bien Vidal hace un momento, la inversión pública es 2% del PIB, la inversión privada nacional es más de 13% del PIB. Es decir, ahí está el énfasis en este momento. Sin coordinación de inversión público-privada, México no crece más. Entonces, lo que en este momento necesitamos plantear es cómo vamos a generar un modelo nuevo que atienda estas necesidades mexicanas, pero también globales, y de momento solo percibimos elementos que son positivos, pero que no están todavía presentándonos toda la fotografía. Eso es lo que estaría cuidando, lo que vimos ayer, eso es lo que está cuidando Morena. ¿Está cuidando la inversión? La inversión, eso es lo que crecimiento, me preocupa en este momento, que no se vaya la inversión. Que haya estabilidad, que haya inversión privada, pero que también haya mayor inversión pública. Del otro lado lo que tenemos es, bueno, MIT, que en sí mismo ha sido el responsable de la política económica de los últimos años, y tenemos en el frente, pues ni siquiera hay voceros, ni siquiera un planteamiento de política económica. Hablan de esto del ingreso universal básico, que como lo plantean, pues costaría 8.5 puntos del PIB. Eso sí quebraría al país si se implementa en esa versión que nos dicen, porque además dicen que van a bajar los impuestos. Yo ahí no veo como que de alguna manera no han tenido la preocupación y el cuidado de presentar un modelo alternativo. El otro es claramente lo mismo, pues tan es así que Pepe Mit es el candidato. Ahora, hay una crítica muy fuerte. Hoy Anaya sale y dice, el problema es que AMLO, sobre todo en relación con lo del aeropuerto, está en contra de la inversión. Bueno, no, porque lo que ha planteado es que va a haber una mesa en donde se analizarán la viabilidad y bueno, ahí se tomará la propuesta, ¿no? En realidad, quien está en contra de la inversión es el gobierno, que no ha invertido, y el PAN, que ha votado los presupuestos del gobierno. Ahí parece haber, fíjate, cierta coincidencia, incluso con los organismos financieros internacionales. Hoy el FMI mantuvo el crecimiento para México, pero insiste en el tema de la inversión. Y ese yo me gustaría saber cómo figura, digamos, en tu agenda.
Mira, en tus preguntas? Hay dos ¿Qué elementos. lugar ocupa? ¿Cómo pedirla? ¿Cómo lograrla? Hay dos elementos centrales en nuestra propuesta. Uno es obsesión por el crecimiento. O sea, debe de haber metas de crecimiento. No podemos evaluar la política económica sin tener como criterio que logre mayor crecimiento. Y para ello es la inversión. Es decir, la inversión pública llega a llevar por lo menos a 5 o 6 puntos del PIB. La inversión privada nacional por lo menos subirla a 18 o 20 puntos del PIB. La inversión extranjera directa en este sentido por lo menos duplicarla. Y con eso estamos generando una agenda que nos alcance para llevar la inversión por lo menos a 30 puntos del PIB, que es lo que tienen por lo menos los países asiáticos más exitosos. Ajá. China trae 45 puntos del PIB de inversión. Entonces, si no logramos esos parámetros, difícilmente tendremos la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Detrás de la inversión está la formación de empresa, desde micronegocios hasta grandes. Y hoy la empresa es la que genera el 95% del empleo en este país, el 86% del valor agregado, y ese es el mecanismo para crecer. Y bueno, y ahí tenemos que hablar también de banca de desarrollo, que es un instrumento que hemos usado poco, del propio sistema financiero, que está concebido en esta idea de que si el sistema financiero no es un problema, está bien. Digamos, es un sistema financiero post-crisis de 94, ¿no? Pero que presta muy poco, que es difícil ahorrar, que no apoya a las pequeñas empresas, o sea, que vive de prestarle al gobierno con instrumentos muy seguros. Nos preocupa simplemente que no haya déficit ahí. Pues que no haya inestabilidad. Inestabilidad y déficit. Estamos hablando de la economía en este proceso electoral 2018. ¿Qué lugar ocupa? ¿Dónde está situada? ¿Cuáles son las preguntas? Las asociaciones civiles, las cúpulas empresariales empiezan a bajar sus agendas para ofrecerlas a los candidatos, para preguntarles, y entre ellas una pregunta que parece también clave es ¿y cómo lograr mantener y aumentar la inversión tanto pública como privada? Habida cuenta de que si algo se cayó en los últimos 6 años ha sido justamente la inversión pública, el financiamiento del Estado para obras de infraestructura, de desarrollo. Estamos hablando con José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, con Vidal Llarenas, diputado de Morena, y me quedé contigo, Vidal. 30 puntos es lo que, digamos, estimaría o necesitaría el IDIC para tranquilizar su obsesión de crecimiento. Porque tiene que ¿Cómo la ves tú? Porque, como decíamos, la inversión pública bien invertida en los proyectos adecuados detona más inversión privada, genera competitividad, genera condiciones para más inversión. Tiene que haber un aspecto de desregulación, tiene que haber un aspecto de mejor regulación por la parte financiera para facilitar la inversión. Esquemas fiscales que también ayuden, digamos, bien evaluados, bien analizados, que nos permita tener. Y esa tiene que ser la meta, porque en realidad esa es la solución. Si hay más inversión pública, está el libro famoso del profesor Ross, ¿no? Que es lo que nos demuestra. Es decir, sin mayor inversión pública y privada no hay manera. Y si bien creo que la distribución del ingreso también puede mejorar con otras medidas, digamos, sociales, etcétera, fundamentalmente sin crecimiento económico, pues va a ser muy complicado. ¿Te satisfacen las respuestas que han dado los candidatos de los distintos partidos? ¿Ves alguno que no entienda el tema de la inversión o que incluso siga generando por lo menos la percepción de temor entre los inversionistas, como se le ha adjudicado al López Obrador en las últimas 2 oportunidades en las que ha competido por la presidencia? Mira, yo creo que vemos una profunda preocupación por mandar el mensaje de que va a haber estabilidad macroeconómica. Ahí sí me parece que todos coinciden de tratar de llevar ese mensaje a los grupos financieros. Es fuego, así es. Lo cual no está mal, mira. Sí. El punto aquí es de que, y el propio Fondo Monetario Internacional lo pone en sus cursos de programación financiera, es el objetivo no es la estabilidad macro, es el crecimiento per cápita, tal cual lo ubica. Entonces, pero no están hablando tanto de eso. Están hablando de estabilidad. Ese es el elemento ausente. Entonces, yo creo que hay que satisfacer el punto de vista de los grupos financieros, porque en 3 días, en 3 minutos, te mueven recursos que pueden desestabilizar el tipo de cambio, que pueden generar shocks financieros. Sin embargo, también está la agenda productiva, de la que depende tu consumo, el empleo,
es decir, la vida diaria de las personas. Y ahí me parece que, por ejemplo, tendremos que ser más claros en cosas muy simples como esta. Hoy en México, el sistema carretero, el 60% de las carreteras no está pavimentada. Está clasificada como brecha mejorada, como terracería, cualquier cosa menos pavimentada. Sí. O sea, cubrir eso, y en estados como, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en donde la cifra puede llegar hasta el 70% de vías de comunicación en mal estado, me parece que es algo muy simple. Escuelas. Hay ahorita una cantidad, de acuerdo al censo de escuelas básicas, más de 40,000 que no tienen, por ejemplo, patios para convivencia, salones de aulas múltiples, no tienen, por ejemplo, baños. O sea, es decir, hay requerimientos de infraestructura muy básica que atienden necesidades sociales que las propias comunidades podrían participar, y en ese me parece que deberían ser más ambiciosos en presentarnos una agenda que toque esa parte de infraestructura básica, pero además de necesidades sociales. A ver, ¿coincides, Vidal? Sí, un poco esta cosa, esta presión de la estabilidad de los inversores, de los organismos financieros, los tiene un poco apergollados a todos los candidatos aquí? Sí, incluso y eso ha impedido del propio gobierno una autocrítica de lo que está sucediendo, y en realidad ese ha sido el punto de la economía mexicana en estos años, y en realidad hay empresas y hay empresarios que para ellos eso basta también, ¿no? Un poco decir, en ciertos negocios, etcétera, lo que está sucediendo es suficiente, pero para la mayoría de la población no lo es, y entonces la estabilidad también se está poniendo en riesgo, ¿no? A medida de que la gente no tiene un mejor empleo, no satisface necesidades, la economía no crece, pues se generan presiones que ponen la propia estabilidad en riesgo. Entonces sí necesitamos ser críticos, no comprarnos este asunto que parece que es la propuesta del PRI, del Frente, que es como un poco esperemos hacer lo mismo y un día va a llegar los resultados, ¿no? Un día van a llegar los resultados de la apertura, de las reformas, etcétera, y ya no hagamos más como cosas. Si fuera un asunto inercial. Ajá. O la vieja idea de la cascada, se va a derramar el beneficio. ¿Tú coincides con esa? Bueno, ni siquiera porque primero tendrá que llegar el crecimiento. Es decir, espérate a que con lo que estamos haciendo ya va a llegar el crecimiento. Es algo muy prometido, y además otros países más bien han hecho otras cosas para crecer. A ver, eso me parece interesante, me parece una idea interesante. A ver, la estabilidad, no sé cómo lo veas tú, si estás de acuerdo o no, no solamente depende de no tener déficits o tener bajo el control la deuda, sino que hay elementos como, por ejemplo, pues tus mismos datos, 500,000 mexicanos solamente arriba de 10 salarios mínimos, es un elemento que puede ser potencialmente una amenaza para la estabilidad, ¿lo crees? No, yo creo que eso ya está presente. Es decir, al final del día, cuando uno ve 80% de la población en Chiapas, más de 70% en Guerrero, en Oaxaca, en situación de pobreza, pues evidentemente que es un elemento de inestabilidad social. Y lo podemos ver en Michoacán, Hidalgo, la propia Ciudad de México, en delegaciones como Gustavo Amadero, como Iztapalapa, tiene condiciones ya de inestabilidad social en zonas muy pobres. Entonces, me parece que esa agenda social, pero que debe de tener una respuesta productiva, es decir, cómo generamos no el elemento de dar transferencias que no garanticen mejor educación, que no garanticen la oportunidad de un mejor empleo, cualificaciones para enfrentar, no nada más el México de hoy, los retos del México de estos muchachos que tienen 15, 20 años, que enfrentarán dentro de 20 cuando esto de la industria 4.0, es decir, lo que hoy están haciendo en innovación tecnológica, países como China, Japón, lleguen a México y estén desplazando con robots, con toda esta parte mecanizada de electrónica también, estén desplazando empleo. Hoy, y con esto cierro esta parte, sí. Tú puedes ver en Alemania autolavados totalmente automatizados. Ya puedes ver cocineros que son robots totalmente. Entonces, tenemos que dar el salto de la pobreza en la que viven muchos mexicanos a la parte de innovación, pero lo tenemos que hacer de forma acelerada. ¿Tú ves esta conciencia, por ejemplo, que refleja José Luis, digamos, de agenda social extendida entre los empresarios, no solamente entre los industriales, sino en otras áreas, digamos? Pues yo lo que veo en ellos es que sí están conscientes del tema del crecimiento. Algunos, como que hay algunas industrias que la estabilidad es suficiente. Hay otras industrias donde es claro que si no tienes más crecimiento y mejor distribución del ingreso, el propio negocio. ¿Para quién? ¿Para los bancos? Puede ser para los bancos, por ejemplo, puede ser ciertas industrias de consumo. Es decir, hay ciertas industrias que si uno se mantuviera así, no habría mayor problema. Ahora, eso no se va a mantener así porque genera presiones. Hay otras industrias que efectivamente para que puedan crecer requieren pues otro tipo de mano de obra, requieren mercado interno, requieren también otros elementos, ¿no? Claro. Yo creo que la agenda
de la innovación, de la absorción de tecnología, de la integración de cadenas de valor, de las industrias. Esa es la agenda que sí nos puede generar crecimiento. Es una agenda que el instituto que dirige José Luis ha insistido mucho, y la verdad es que en el país no la hemos tomado en serio. Un poco en el discurso, un poco por ahí en algún programa, digamos, ¿no? Pasamos de un gobierno que dice la mejor política industrial es no tenerla, a aceptar que hay política industrial, pero sin realmente esto estar en la agenda del día a día, por ejemplo, el secretario de Economía, ¿no? El secretario de Economía sigue viendo su agenda como hacer tratados comerciales y básicamente tratar ese tema. No, acuerdos con otros países, pero no internamente. No impulsar la economía. Y ahí me preocupa. La pregunta que hemos hecho a los candidatos durante todo el programa, ¿cuál la meta de crecimiento y cómo alcanzarla? Ahí hay factores internos, pero también externos, como los choques que regularmente vive América Latina y que generalmente nos vuelven a precipitar. Y hay algunos que vienen durísimo, José Luis, como la automatización, la cantidad de empleos que van a ser sustituidos por o automatizados, 2 de cada 3 en la región, según datos de la ONU. ¿Están viéndolo los candidatos? ¿Tú qué crees? Pero me parece que esa agenda de industria nueva, de alta tecnología, me parece que no necesariamente se está contemplando, sobre todo con los efectos sociales. Y eso para México es muy relevante por lo siguiente. Estados que están creciendo mucho, como por ejemplo Aguascalientes, Querétaro, tienen crecimiento de exportaciones, son líderes en eso, pero la precariedad laboral está aumentando. ¿Eso qué implica? No nada más basta crecer. Necesitamos que esto esté asociado con empleo formal bien pagado, y cuando venga esta automatización, el problema va a ser que lo que va a presionar es a seguir precarizando ese empleo. O sea, menos poder adquisitivo, menos PIB per cápita, y si hay una crítica que han estado haciendo en los últimos días al López Obrador, Vidal, es obsoleto y es regresar a la economía de los 70s. ¿Está pensando en esto? Bueno, en la economía de los 70s, no, él habló del desarrollo estabilizador, que es otra cosa, la economía 50-60, que yo creo que ahí se pueden tomar ahí sí se pueden tomar lecciones. Yo creo que ahí sí hay cosas interesantes que sí se hicieron. Economía hacia adentro, mercado interno, sustitución de importaciones. Bueno, más bien desarrollo de industria, inversión pública importante, sí interacción empresa, gobierno, capacitación, inversión, etcétera. Es decir, a ver, ahí sí hay elementos, pues el país creía tasas de 6-7%, ¿no? Sí. Ahí sí hay elementos interesantes. Ahora, debe ser como un desarrollo estabilizador 2.0, ¿no? También el desarrollo estabilizador tuvo una crisis porque no hubo innovación tecnológica importante, porque no hubo competencia, porque estos apoyos del Estado sí eran discrecionales y no al más productivo, etcétera, ¿no? Así es. Hay lecciones, pero también hay lecciones de otros países, como puede ser Corea, como puede ser China, etcétera, en donde también podemos encontrar políticas industriales que sí dieron crecimiento, y siempre las claves están en mayor inversión pública, más tecnología, más capacitación. Como que por ahí es donde tendríamos que encontrar. Y ahí ves incorporado este fenómeno, este enorme reto que va a suponer un choque para la región, Vidal, brutal. Bueno, sí. 2 de cada 3 empleos pueden ser sustituidos. Y nos van a llover sobre por mojado, automatizaciones. porque ya no estamos creciendo en un momento donde el mundo sí está creciendo, Estados Unidos está creciendo y Europa ahí más o menos se está recuperando, nosotros no. Es decir, seguimos teniendo una economía que no crece bajo ninguna circunstancia, ¿no? Se hacen reformas, no crece, crece el resto del mundo, no crece. Es decir, hay algo ahí muy serio en el que bajo cualquier circunstancia la economía mexicana. Y no han acabado de explicar ninguno, ¿eh? ¿Por qué a pesar de las reformas estructurales no estamos creciendo? Porque lo que está fallando, si analiza sector por sector, es servicios crece, sector primario, es decir, agricultura, ganadería, pesca, crece, lo que no crece es la industria. Y entonces, en ese sentido, el punto medular que tendrían que estar contándonos es cómo voy a reactivar industria química, industria textil, cuero, calzado, que además está ahorita amenazada por el TPP, la parte de maquinaria, equipo eléctrico del mercado doméstico. Es decir, hay una parte industrial que no está puesta como la columna vertebral de lo que tengo que reactivar, y que es justamente en donde se está atorando este crecimiento que no logra rebasar el 2,5%, y esa historia todavía no la está contando con claridad nadie. Bueno, y no tenemos una agenda de contenido nacional, valor agregado nacional, innovación, etcétera, y que eso no es algo de los años 70, es más, justo ahí es donde fallamos. En el desarrollo estabilizador no logramos, luego sí generar aquí tecnología, mantener contenido nacional ante la apertura, etcétera. Es decir, es el link que tenemos que hacer
O sea, una industria, digamos, la incipiente industria o la industria que se formó hasta ese momento... No evolucionó. No evolucionó. Se quedó atorada. ¿Atorada o abandonada? Alguna. La dejamos quebrar. La dejamos quebrar alguna. Sí, o sea, teníamos empresas automotrices mexicanas, de equipo eléctrico, televisores mexicanos, camiones mexicanos. Es decir, dejamos quebrar y dijimos, con la ventaja comparativa que tenemos... Es más barato traerlos. Tráelo de otro lado y lo pagamos con nuestras ventajas. Entonces, el problema es de que no vimos que Corea sí dijo, a ver, vamos a invertir en esto que ahorita no compito, pero que en 10, 15 años va a ser el diferencial. Y todo el Pacífico Asiático, esa es la historia de éxito. En México no, nos conformamos con acuerdos comerciales para comprar barato y eso nos ha sacrificado en el mediano plazo. Probablemente algunas industrias, pues sí, no tenían condiciones, ¿no? Pero había otras en las que si seguíamos apoyándolas, si podríamos invertir en tecnología, hubieran tenido condiciones. Eso es justamente lo que hace una política, ¿no? Sí, haces las decidir cómo, dónde y por qué, las y para qué. Comparativas endógenas, es decir, no solo las ventajas comparativas que ya tienes, ¿no? O sea, Estados Unidos ya tiene nosotros tenemos ventajas para exportar autos a Estados Unidos, pues porque no tenemos que subirlos a un barco, los llevamos en carretera. Ahora, podríamos haber generado ventajas comparativas endógenas en otros sectores y ser competitivos ahora. ¿Creen que sí aprendimos la lección de las últimas 3 décadas? Esa al revés. Parece eso que es lo que más me dolería, digo. Más bien parece un dogma incluso cuestionar que la política comercial de apertura no tiene fallas. Mira, ¿lo ves parece así? una herejía. No necesitamos ventajas comparativas, necesitamos ventajas competitivas, que esas se desarrollan. Capital humano, infraestructura de alta calidad. Y ahí todavía no tenemos claro que... Digamos, la gran transición de las ventajas comparativas a las ventajas competitivas. Sí. Wow, muy bien. Se me fue el tiempo, ya me voy. Mucha suerte con tu agenda. José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a seguir dándoles, vamos a invitar también a los candidatos y a la gente del equipo, tanto del PAN, del Frente, perdón, como del PRI. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haberte tenido y te seguimos invitando. Muchas gracias, siempre por haber estado. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.